noches. Qué bueno poder tener este tiempo de oración, pero también tener este tiempo, empezar a seguir estudiando la escritura. Nuestro último libro que estudiamos fue Corintios, maravilloso, Acta de los Decretos, en la cual dice de que cuando el Señor muere en el madero, todas las cosas pasaron, y aquí que todo es nuevo. Cuando le entregamos la vida al Señor, dice muy claramente la escritura en Colosenses que tú y yo estamos completos y perfeccionados en Cristo, y esto es maravilloso. Luego vimos una enseñanza del rapto para poder explicar qué era un rapto, qué ocurriría, las diferentes clases de raptos que han existido, cuáles están pendientes, y fue un estudio bien profundo. Si no lo has visto, te invito a que lo descargues. Está en nuestra página www.pastorangela.galeano, tiempos finales, ahí encuentras el rapto. Y va a ser un tiempo maravilloso, y queremos iniciar este tiempo principalmente orando, dándole gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Queremos poner a la presencia del Señor estas peticiones muy puntuales por María Alejandra, la cual tiene un tema a nivel de pulmones, hipertensión. Oramos por sus pulmones, por la señora Diana Holguín, dolor de cabeza, por el señor Julio Zárate, que ya se encuentra en recuperación en su casa y está próxima a otras cirugías, por Alejandra Moyano, próxima a dar a luz, no solamente por ella, sino muchas otras mujeres que están próximas ya a su fecha de tener su bebé en los brazos, por el señor Guillermo, el cual se encuentra en este momento en casa con oxígeno y está pendiente de unos resultados de biopsia en el estómago. También queremos orar especialmente por las personas que están en proceso de quimioterapia, radioterapia, las personas que están en sesión de quemados, en UCI, no solamente pediátrica sino adulta, y por especialmente 3 personas, por Dayana, por Marcela y por Andrea, por su trabajo. Que sea Dios abriendo puertas a nivel laboral. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos permite estar reunidos. Dice tu palabra que cuando hay 2 en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, amado Padre, ponemos ante tus pies y declaramos que por las llagas de Cristo, Señor, hemos sido sanos, Señor. Declaramos que la sanidad es algo que tú nos entregaste a los hijos tuyos. Gracias, Señor, te pedimos que fortalezcas en la fe a las personas que están pasando pruebas en el área de la salud, pruebas en el área financiera, situaciones familiares difíciles. Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos, Señor, para seguir avanzando en victoria, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque estamos en tus manos y sabemos que tus propósitos son perfectos. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Bueno, teniendo claro esto, vamos a empezar a estudiar Tesalonicenses. Mire, encontramos primera y segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a hablar específicamente primera de Tesalonicenses, y usted me dirá, ¿quiénes son los tesalonicenses? ¿Dónde estaban ubicados? Bueno, ellos estaban ubicados en lo que actualmente se conoce como Grecia, y resulta que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corintios por el autor es el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 51 después de Cristo, y habla de que esta iglesia tenía 3 características que me encantan. La primera, habla de ejemplar pureza, que eran fieles y tenían un carácter doctrinal, o sea, fueron personas que cuando nacieron de nuevo, conocieron al Señor, fueron evangelizados por el apóstol Pablo, sus vidas fueron transformadas. Pablo conoció a los tesalonicenses durante su segundo viaje misionero, y lo encontramos esto específicamente en Hechos 16, y fundó allí una iglesia compuesta generalmente por una cantidad muy mayoritaria de gentiles. Gentiles era que no eran judíos, y personas que quisieron y recibieron la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pocos meses después de su partida, el apóstol Pablo decide escribir una carta, continuando así su trabajo pastoral, y lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 2:19, porque la comunidad progresaba en fe y en amor. Maravilloso, el apóstol Pablo estaba atento, amoroso a las necesidades, y estaba siempre pendiente cómo estaba la iglesia, qué problemas se estaban presentando, cómo él podía seguirlos, no solamente apoyando en oración, sino siempre estar dispuesto para estar con ellos. También vemos que nos invita a llevar una vida de santidad. Esta carta habla de que la santidad es muy, muy importante. 1 de Tesalonicenses
4, del 1 al 12. Como maestro, nos habla también de lo que va a ocurrir, los tiempos finales, habla de la resurrección de los muertos, en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y habla específicamente, nos habla de la segunda venida de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 18, es una carta que nos habla mucho de los tiempos que van a ocurrir. La primera carta de Tesalonicenses es considerada como muy importante a nivel escatológico, o sea, Tesalonicenses nos habla de los eventos que van a ocurrir, y es muy importante que usted tenga claro todo esto. También nos habla de la venida de nuestro Señor, que será de una manera sorpresiva. También nos habla de que es muy importante que nosotros veamos una vida en paz, en reconciliación, y que estemos disfrutando y compartiendo, como dice la palabra. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Esto es una base fundamental que debe acompañar nuestra vida siempre y permanentemente. También nos habla que el apóstol Pablo estuvo muy pendiente de ellos estuvieron recibiendo los consejos de él, y él siempre decía en sus cartas que para él era muy importante estar orando constantemente y que cuidaran su santidad. Capítulo 1, maravilloso, nos habla del ejemplo de los tesalonicenses. ¿Qué nos dice? Dice que él siempre los tiene presente en sus oraciones. En el versículo 3 dice que él se acuerda de ellos, que siempre está orando, siempre está recordando su fe, su trabajo, su amor, su constancia, y que esto es maravilloso lo que esta iglesia ha logrado. Ellos empezaron en una parte de Grecia conociendo la palabra, y finalmente se extiende a todo ese país la palabra, porque ellos fueron unos grandes evangelizadores. Tesalonicenses fue una iglesia que habla de fidelidad, que habla de pureza, de evangelización, de que siempre dieron un buen ejemplo, y siempre el apóstol Pablo estaba en constante comunicación con ellos por carta para ver cómo iban, qué estaba presentándose. Y eso es muy importante, siempre tener lo que conocemos como una cobertura, una persona que esté contigo, aconsejándote, edificándose. Hay algo que corregirlo con amor, que sea una palabra sazonada, y siempre tenemos que estar relacionándonos con personas que nos ayuden a crecer. Qué importante conocer la escritura, qué importante los tiempos de oración, los tiempos de adoración, los tiempos de ayuno, y qué importante ser enseñables, ser manso. Lo que decíamos que era Moisés era manso quiere decir una persona enseñable. También nos habla en el versículo 5 del capítulo 1, maravilloso, del evangelio. Dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. También les dice que ellos recibieron la palabra, o sea, recibieron el evangelio en un momento que estaban ellos atravesando gran tribulación, pero a pesar de las circunstancias que esta iglesia estaba atravesando, tenían una característica: su gozo en el Espíritu Santo. Y ellos han dado ejemplo a todo ese país porque evangelizaron el país. También nos habla de que ellos dejaron atrás los ídolos. Cuando reciben al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ellos dejan su manera pasada de vivir. Ellos empiezan a hacer cambios, empiezan a servir a Dios y a servir con amor y a extender su palabra. Y es claro que ellos, dice el versículo 10, esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es supremamente importante. La iglesia no verá tribulación. Hay muchos conceptos a nivel escatológico, finales de los tiempos, donde muchas personas, muchos teólogos dicen que la iglesia atravesará todo y estará hasta el final. Y yo quiero explicar algo muy sencillo. Si usted, miremoslo en forma natural, son 50 alumnos y ganaron 5 la materia, no sé, geometría, un ejemplo. La pregunta es, si eran 50 y solo ganaron 5, los 50 tienen que volver a repetir, y tú me dices, no, los 5 de acá ganaron. ¿Por qué tienen que ver si eso es a nivel natural?
cotidiano. Imagínese el Señor, si tú le amaste, le serviste, le reconociste, le entregaste la vida, no va a estar en el proceso de la tribulación, verá lo que dice los dolores de parto, o sea, lo que estamos viendo, guerras, hambruna, ya se está viendo escasez a nivel del agua, se está viendo los dineros concentrados, plaga, hambruna, sí se verá eso, pero no al nivel de tribulación. Hay tribulación y gran tribulación, y eso es importante tenerlo claro. Capítulo 2, maravilloso, habla del ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica. Él dice, mire, yo estuve en Filipos hubo mucha oposición a la enseñanza, al poder anunciar el evangelio, no fue fácil, pero el versículo 4 dice el apóstol Pablo, fuimos aprobados por Dios, que nos confió el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Actualmente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todo al revés. Ahorita la gente no busca agradar a Dios, la gente solo busca agradar al hombre. Y no solamente a nivel normal, a nivel secular, sino en todas las áreas, incluso a nivel de iglesias y congregaciones. A las personas no se les está edificando, no se les está corrigiendo, porque es importante hacer correcciones. Esas correcciones deben ser basadas en el amor, claro que sí, en el respeto, claro que sí. Siempre he sido partidaria. Las correcciones se hacen en privado y las exaltaciones se hacen en público, pero muchas veces la gente no está dando las palabras, no está dando la formación, no está dando la dirección de manera correcta. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Actualmente estamos viendo que la gente no quiere buscar a Dios, la gente quiere es la solución, el choco express. Quiero ya mi sanidad, quiero ya el trabajo, quiero ya dinero. La gente busca mucho al Señor por dinero, por una necesidad, porque estoy atravesando una enfermedad, porque estoy atravesando, un ejemplo, mi divorcio, porque tengo una situación con un hijo, por necesidad. Muchos llegamos a los pies del Señor por una necesidad, claro que sí, pero lo importante es que tú no te quedes buscando al Señor por la necesidad. Ese tal vez fue el motivo por el que llegaste, pero que una vez tú conozcas al Señor, tú te enamores del Señor y decidas quedarte para amar y servir al Señor. Hace mucho tiempo alguien me definió que la iglesia, él lo veía, es una opinión personal, no es algo que aparezca en la escritura, como una gran clínica, donde una vez él llegó enfermo, me decía, y fui sano de todo y que me quedé a servir, me quedé a ayudar a los demás, me comprometí con la obra que estaban haciendo en esa clínica. Algo muy similar es cuando entendemos que somos cuerpo de Cristo, que queremos ayudar a otros. Los problemas que tú atravesaste, tú puedes ayudar a los demás, no solamente con amor, con dulzura, con ternura, enseñando la escritura verdadera. Yo no te puedo decir lo que tú quieras oír para complacerte, yo tengo que enseñar la palabra. Habrá cosas que de pronto no nos gusta, no nos parece o incluso no estemos de acuerdo, pero es que Dios no está para dar una opinión. Lo que Dios dice en su Sagrada Escritura simplemente se hace, se cumple, se dice y se ejecuta. Es así. Y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra, eso trae tantas bendiciones. Una de las cosas que es muy importante trabajar, porque tenemos tres grandes luchas. La primera, nuestra carne, nuestro deseo de querer hacer lo que yo quiero, yo hago mi voluntad, yo hago esto, yo compro, yo hago. Pregúntale al Señor, ¿es la voluntad de ese viaje? ¿Es la voluntad del Señor cambiar ese trabajo? ¿Es la voluntad del Señor que hagas esa carrera o debes esperar? Entonces, es muy importante. Quiero agradecer la oración por el bebé de mi amiga Mónica. Quiero contarle que ha mejorado grandemente, ha subido de peso, está respirando por sí mismo y lleva 24 días luchando por su vida. Y declaramos que ese bebé nace con un propósito. Sandrita, Héctor, Amanda, Leonor, y bendecimos a cada una de las personas que se han ido conectando y que están en vivo y que van a poder, otros van a ver las descargas. Mire, esto es maravilloso. Hace algunos años no habíamos podido
considerar la opción de podernos conectar a nivel de internet y que si usted no podía estar, poder verlo luego. Mire, estas son cosas muy positivas y tenemos que sacar, dice la palabra, recibamos lo bueno y desechemos lo malo. Qué bendición por ese bebé, y seguimos orando no solamente por él, sino por muchos bebecitos que tenemos en UCI y que sabemos que Dios tiene un propósito en la vida de estos chiquitos, y declaramos vida en el nombre de Jesucristo. Gracias por ese comentario, eso nos llena de gozo, saber que nuestra oración y la oración de, no solamente la nuestra, la oración de todos como cuerpo de Cristo está trayendo bendición y victoria. También nos dice que no debemos agradar al hombre, tenemos que agradar a Dios. Es muy importante esto. Nos habla de que en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual activa en vosotros los creyentes. Mire, algo que es muy importante que usted tenga claro, una cosa muy diferente es un creyente a un discípulo. Usted sale a la calle y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo le dice sí. Yo diría que el 99.9% personas en Colombia le diría sí. Una cosa es creer, yo puedo creer, pero el creer no debe quedarse en el primer nivel, debo avanzar, no solamente a creer. La Biblia, la Sagrada Escritura, se lee, se estudia, se comprende, se ama y se vive. Pero si usted no lee, mucho menos no hay quien le explique, usted no la va a poder amar y finalmente no va a poder vivir en victoria. Usted ve la vida de muchas personas que no ha sido transformada porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. Una cosa es que yo asista a una congregación y qué bendición si usted lo puede hacer, pero una cosa es eso y otra cosa es que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo. Hay personas que llevan 20, 30 años asistiendo a un lugar. Qué bendición, pero sus vidas no han sido transformadas, porque una cosa es una religiosidad y otra cosa es un encuentro con el Señor, donde yo he entregado mi vida, mi carga, mis sueños, mis frustraciones, mis problemas, y dice la palabra, venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Qué importante que tú entregues tu carga, qué importante que le entregues las llaves de tu vida, de tu corazón, y le diga, Señor, yo te entrego mi vida sexual, te entrego mi matrimonio, te entrego el trabajo, te entrego mi familia. Todo lo que tengo es tuyo. Y usted tiene que entender, usted nace desnudo. Escúcheme bien, no se lleva nada. Los egipcios pensaban que cuando se morían se llevaban todo y por eso los sepultaban en las pirámides, y no hace mucho se siguen descubriendo sarcófagos y todo. Usted no se lleva absolutamente nada, ni siquiera la ropa, nada. Estamos de paso. Por eso usted y yo tenemos que hacer las cosas que agradan al Señor y entender que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aquí estamos para amar, para perdonar, pero también para servir. Y cuando tú tienes claro amar, perdón y servicio, puedes caminar en las sendas de Cristo, verdad, vida, mandamientos y justicia. Si tú aún tienes rencores, si tú aún no has podido sanar, si tú no has podido perdonar, si tú no sirves, no formas parte de la iglesia. Formar parte de la iglesia es ayudar a las personas, apoyar a las personas. ¿Cuántas veces alguien necesita simplemente está en una clínica y necesita que alguien le lleve ropa a la persona que está cuidando al enfermo? O cuántas veces personas que necesitan ir por un medicamento a reclamarle una EPS y no tienen un familiar. Cuántas personas se quedaron sin trabajo en un determinado momento y sabe usted que esa familia está pasando un trabajo y podemos aportar un mercado. Hay muchas formas en que usted puede apoyar. Recuerdo que hace algún tiempo alguien me escribió, falleció su padre de manera repentina y no tenía la forma de enterrarlo. Entonces son aportes, no solamente a nivel económico, es a nivel de presencia, de compañía, de apoyo, de consejería. Apoyamos con nuestro amor, con nuestra presencia y con las obras que realicemos para honrar el nombre del Señor. Capítulo 3, maravilloso.
Antes de seguir al capítulo 3 dice la ausencia de Pablo. Mire, hubo un momento en que el apóstol Pablo, como usted vio, fundó la iglesia de Tesalonicenses en Grecia, pero no podía estar todo el tiempo con ellos porque él estaba fundando iglesias. Pero él llega y le dice maravillosamente en el versículo 17 del capítulo 2, separados nosotros hermanos de vosotros por un poquito de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Él siempre estaba pasando por las iglesias y cuando no podía ir hacia algo, escribía y mandaba personas que formaban parte de su equipo ministerial. Eso es muy importante. Un apoyo del equipo ministerial. Aquí, gracias a Dios, contamos con personas que se dedican a interceder. ¿Qué es interceder? Son las señoras, entre ellas está mi mami biológica, mi madre espiritual y otro grupo de pastoras que son los que cuando usted nos escribe necesitamos apoyo en oración, fulano de tal está desahuciado, fulano de tal no tiene trabajo, esta familia está... una cantidad de situaciones que se pueden presentar. Usted nos escribe, sí, en la página web www.pastorangelagaleno.com, ahí está, contáctenos y nos da sus datos y por qué necesita que oremos. Y estamos para eso, porque el cuerpo de Cristo está para clamar unos por otros. Hay momentos en que nos vamos a sentir debilitados o que sentimos que yo no puedo marchar, o hay momentos en que tenemos situaciones difíciles. Todos hemos atravesado por eso. Pero cuando empezamos a orar unos por otros, mire, esto es maravilloso. Se lo digo porque lo vivimos a nivel de familia. Aquí está Sandrita, que es familia mía, está Amanda también. Y hemos visto la bendición a nivel de familia cuando empezamos a orar, empezamos a clamar. Iniciamos principalmente por los temas de familia y luego hemos apoyado a muchas personas y recibimos como familia compañeros de trabajo, familiares lejanos, el amigo del amigo del amigo, por favor oren por fulana de tal, y hemos crecido como familia, nos ha fortalecido, y eso es lo que el Señor nos ha llamado, a amar y ayudar y clamar por otros, y esto es maravilloso. Capítulo 3 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mire, el apóstol Pablo no pudo ir, pero muchas veces él mandaba a Timoteo o mandaba a Tito, ve, cuéntame cómo está la iglesia, cómo está funcionando, qué está marchando, ¿están bien? Se ha filtrado falsas teorías, se ha filtrado otros evangelios, se ha filtrado cosas que no sean de la escritura, que no sean de Jesucristo, y eso es el trabajo de Timoteo y Tito. Y cuando Timoteo va y dice el versículo 6, y volvió a nosotros, nos dio buenas noticias, versículo 6 del capítulo 3, vuestra fe, nuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y sobre todo me encanta el versículo 8 cuando dice, y vosotros estar firme en el Señor. Qué importante que tú te mantengas firmes. Mire, hay situaciones que en el momento a todos hemos vivido, una pérdida económica, un familiar cercano enfermito o alguien que ha fallecido que es muy cercano a nuestro corazón, pero el Señor nos fortalece y nos fortalece para seguir adelante y seguir marchando. Recuerde, antes de una gran bendición siempre hay una gran batalla, porque el mundo terrible de Satanás, de sus demonios, no quiere que las bendiciones lleguen y fluyan. Pero cuando tú estás marchando, estás andando la buena carrera, vas en santidad, voy amando, voy perdonando, voy sirviendo, voy enseñando la palabra, eres imparable a través de Jesucristo, eres invencible, y tu fe tiene que ser del tamaño más grande que las murallas de Cartagena, niveles de maduración, niveles de perfección, niveles de santidad. Todos los días el Señor trabaja con nosotros. Si tú pudieras mirar hacia atrás, no eres el mismo que eras hace 10 años, ni eres el mismo que eras hace 5 años, ni eres el mismo que eras un mes.
Cada día el Señor nos va enseñando, el Señor nos va fortaleciendo, incluso nos está corrigiendo constantemente, pero con amor. Y eso es lo maravilloso que tenemos cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos a Padre Celestial y permitimos que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas y tomen ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén con nosotros. Dice el versículo 13 del capítulo 3, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios nos ha llamado a santidad. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y sabe que dice la palabra, no lo digo yo, sin santidad nadie verá a Dios. Mire, el mundo, la carne, el mundo son pasajeros y ofrecen placeres, pero no llevan a nada, son caminos de muerte. Hacer lo correcto no siempre va a ser fácil. Aprender a decir no al pecado, aprender a decir no a esas amiguitas, aprender a decir no a recibir dineros incorrectos, aprender a decir no cuenten conmigo, y usted va a perder amistades. Y amistades lo van a bloquear. Bienvenido, si lo están bloqueando es porque estás andando bien. Y mucha gente que formó parte de tu vida va a retirarse, y no es porque tú dejes de amarlos, sino porque luz y tinieblas no combinan. Y va a haber mucha gente que va a salir de tu vida, y aunque ya no tengan de pronto esa conexión y ese contacto, sigue orando hasta que un día, así como me ha pasado a mí, han pasado 5 días hasta 15 años y me ha sonado mi teléfono y yo digo, número desconocido, ni idea. Y yo contesto, aló, y me dicen, hola. Y yo, esa voz la he escuchado, Julanita tal, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ya acepté al Señor. Yo dije, wow, y esto es maravilloso, porque a veces hay semillas que el Señor coloca y esparce, y no al mes ni a los 2 meses, pueden pasar años. Yo he vivido eso con personas hace 10, 15 años y no dejo de maravillarme cómo Dios transforma la vida de personas. Recuerde lo que dice la palabra nunca vuelve vacía, porque la palabra es el evangelio, y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, no de hombres, poder de Dios para salvación, y por eso estamos donde estamos, firmes, como dice la palabra, en Jesucristo. Capítulo 4, para ir terminando. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Mire, dice por el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Le está hablando a la iglesia de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Le dice, mire, tenga su propia esposa, viva en santidad, viva con honor, cuídese de las pasiones, corra, huya de lo que no sea de bendición y de victoria, y ninguno esté agraviando, no esté peleando, no esté discutiendo, que no haya engaño. Mire, hay familias que llevan 10, 15 años sin hablarse, y usted les pregunta, oiga, ¿y usted por qué no se habla con la prima tal, con la tía tal? Yo ya ni me acuerdo, porque eso fue hace como tantas décadas. ¿Y por qué pelearon? Tampoco me acuerdo, pero no quiero saber de ella. Y se reúnen solamente el día de un funeral o el día para leer un testamento. No desperdicie su vida, su familia, es el lugar donde nace el amor y nunca termina. Entonces aprecia lo que tiene. A veces no apreciamos todo lo que Dios nos ha dado. Decimos, oiga, ¿yo por qué nací en esta familia? ¿Yo por qué no nací a 2 cuadras donde el vecino? ¿Yo por qué no nací en otro país? Dios no se equivocó. Dios hizo algo perfecto y te colocó los padres, el lugar, el país, el color de ojos. Yo le digo, ay Señor, a mí me hubiera gustado ser 5 centímetros más alta. Y un día yo recuerdo que me dijo el Señor, para mí eres perfecto. Y le digo, pero soy bajita, Señor. Y me dice, para mí eres perfecto. Entonces no volví a pedir crecer más. Le dije, bueno Señor, si tú me quisiste hacer con esta estatura, no le voy a decir cuánto, pero es bien poquito. Yo le digo, Señor, lo que tú hiciste en mi vida es perfecto.
habla de la manera maravillosa de la venida del Señor Jesucristo. Habla del rapto, dice, porque en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, diferente a las trompetas que aparecen en Apocalipsis, porque las trompetas de Apocalipsis son trompetas de ángeles. Esta es trompeta de Dios, no es lo mismo. Y se descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recuerde que el Señor no va a tocar el piso, no va a tocar la tierra, Él va a quedar sostenido en el aire. Resucitan los muertos, los que hayan quedado. Un ejemplo, nadie sabe el día y la hora que el Señor vendrá. Ejemplo, el Señor viene en el 5528, un ejemplo. Tú y yo ya no estamos, pero dice la palabra que resucitaremos. Y si el Señor viniera en este instante, ¡fua!, nos íbamos. No importa si sea hoy, mañana, nadie sabe. Dice que ni los ángeles del cielo, sino el Padre sabe el día que vendrá. En este momento hay muchísima gente hablando que vamos en tal trompeta, que vamos en tal cosa, que falta lo último, que nos fuimos. No importa el día ni la hora. ¿Sabe qué es lo que verdaderamente importa? Que usted ame al Señor, que usted sirva al Señor y que usted hable del Señor. Eso es como cuando usted llega y está estudiando, ejemplo, está estudiando matemáticas, y usted todos los días repasa su cuadernito de matemáticas, todos los días asiste a sus clases, usted lleva sus libros, usted está juicioso. Y el día menos pensé, dijeron, ¿se acuerda de esa frase? Yo sé que algunos se identifican. Sáqueme una hojita, colóquele el nombre y la fecha. Y me responde, y usted dice, pero es que no estaba programado ningún examen. Así. Y usted presentó y respondió y le fue súper bien y sacó 5. Así tenemos que hacer tú y yo. No sabemos el día y la hora. Si nos vamos ya o nos vamos en 15 años o en 20. Cuando el Señor quiera venir va a ser su tiempo perfecto. Pero lo importante es que usted y yo sabemos que nos vamos con Él. Y eso es lo más valioso. Capítulo 5 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. O sea, nadie sabe. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como los dolores, a la mujer de cinta no escapará. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como un ladrón. Nadie sabe el día y la hora, pero que nos vamos, nos vamos. Eso sí es cierto. También nos advierte de que habrá destrucción para aquel que no recibió al Señor. Y es muy importante entender que con Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. No somos vencedores por aquí, más que vencedores. ¿Cómo? Por Jesucristo. Y esto es maravilloso, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Capítulo 5, versículo 9. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, está hablando de las personas que ya murieron, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. No dice tírele piedra al vecino, al jefe. No dice acabe, robe, contienda, pelee, fornique, trafique, narcotráfico. No dice eso la palabra. El mundo es el que le dice eso, que dice la palabra. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hiciste, como en amor, en santidad. Pablo exhorta a los hermanos y le dice, orad sin cesar, dar gracias en todo, no apaguéis al Espíritu que habita, el Espíritu Santo. Examínalo todo, pero retén lo bueno. Acuérdese, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Usted va a tener que aprender a decir la palabra no. Ay, pero es que contigo no se cuenta. No. Pero es que tú eres un aburrido, tú ya no bailas, tú ya no gritas, tú ya no vas, ya no tienes 50 amiguitas, le dicen a los hombres, tú te embobaste cuando te casaste. No me embobé. Amo a mi esposa, amo a mi esposo.
Oiga, es que usted se volvió aburrido. Usted ya entiende que una reunión familiar no es alcoholizarse hasta caer al piso, casi desmayado, pelearse, golpearse, decirse cosas. No, usted se reúne, comparte con su familia, una cena, un almuerzo, comparte con ellos, saca el álbum familiar. Esto es maravilloso. Pero muchas veces no disfrutamos ese tiempo maravilloso que tenemos que aprender a disfrutar, porque hoy tenemos a nuestros seres queridos y mañana no sabemos si van a estar. Los cementerios están llenos de personas que solo hacen que gritar. Eso ya tiran mariachis, tiran flores, me quiero tirar al hueco. Eso es remordimiento. Cuando muera un ser querido, que usted esté tranquilo y decirle: Señor, sé que está contigo y sé que me está esperando. Gracias, Señor, se me adelantó, pero tú lo tienes en tu gloria. Eso es maravilloso, que usted esté gritando, haciendo un show en el cementerio, como bastante se ve. Dos filtros importantes. Primero, la Sagrada Escritura. Dice la palabra: nosotros somos la luz del mundo, pero la luz de nosotros es la Escritura. Eso es importante. Y Jesucristo. Entonces dijo: Señor, este era el tiempo que teníamos para estudiar la Escritura. Primera de Tesalonicenses, 5 capítulos maravillosos. Espero que haya sido de bendición. Cuando usted lo lea, se lo va a gozar, va a poder entender mucho lo que estaba pasando en Grecia y va a poder amar cada día más la palabra. El siguiente martes seguimos con 2 de Tesalonicenses y seguimos avanzando. El jueves tenemos nuestra serie que ya estamos terminando, los milagros maravillosos que ocurrieron cuando nuestro Señor Jesucristo murió en ese madero por amor a nosotros. Somos sanos, somos salvos, somos amados, somos aceptos, somos hijos y tenemos tantas bendiciones. No se enfoque en lo que no tiene, enfóquese en agradecer por lo que ya tiene, porque sus manos nunca van a estar vacías. Bendigo su vida, bendigo por estar acá. Ese tiempo que usted ha sacado para apartar para el Señor es maravilloso. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Daletza, Sandrita, Amanda y Héctor y todas las personas que se han ido conectando y que van a descargar este video. Comparta la palabra de Dios. Son 35-36 minutos con un mensaje que sé que puede transformar la vida de muchos. Bendiciones, buenas noches. Hasta luego. Gracias.